Lo dijo en la primera hora. Está con nosotros Carlos Rabascal Salazar, ex candidato a la vicepresidencia de la República, cuyo nombre estaba allí como posible candidato presidencial para esta etapa de transición. Finalmente no fue así. Yo conversé la semana pasada con Carlos Rabascal en Irreverentes, en Canal RTU, y generamos una serie de comentarios sobre lo que podría ser su futuro. Partamos del presente. Le agradezco a Carlos Rabascal por visitar nuestra mesa de trabajo. Carlos, bienvenido. Primero el saludo. ¿Cómo le va? Fabricio Belkis, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Buenos días también al equipo de producción y evidentemente a la audiencia. Gracias. Y muchos éxitos en esta nueva casa. Gracias, Carlos. Gracias por visitarnos y gracias por los deseos. A ver, usted nos dijo el viernes en ese diálogo. Usted está pensando en un proyecto a 2025 que usted sí lo había mencionado antes de que se dé la muerte cruzada. Usted siempre habló, después de su experiencia como candidato a la vicepresidencia en 2021, que usted tenía una proyección a 2025. Correcto. En medio ocurrió esta etapa de transición. Pero nos dijo a 2025 sin Revolución Ciudadana. Sí, no es adherente usted no pertenece a Revolución Ciudadana, usted ha estado cercano políticamente a Revolución Ciudadana, pero no es adherente ni es dirigente de Revolución Ciudadana. Es inevitable preguntarle esto porque fue candidato de ellos a la vicepresidencia. ¿Por qué dice sin Revolución Ciudadana? ¿Qué significa eso, Carlos? Tenga la bondad. Bueno, en primer lugar, déjame felicitarte por este café que está mejor que el de RTU. Muchas gracias. Usted sabe por qué se lo digo. Sí. Bueno, entremos en materia. A ver, en el contexto, en los antecedentes y en el contexto que tú mencionas, si bien es cierto, y me siento honrado de haber sido candidato a la vicepresidencia de la República en el año 2021, tú tendrás que recordar, Fabricio, que quienes participamos en el 2021 lo hicimos por Unión por la Esperanza. Era una alianza, era una coalición, donde convergieron dos organizaciones políticas, Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, que en aquel entonces se llamaba así esa otra organización política, que después pasa a llamarse Revolución Ciudadana. Pero adicionalmente a esa convergencia de esas dos organizaciones políticas, había una serie de organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos. Por tanto, ahí está la explicación. Era una verdadera alianza. A tal punto que luego de las elecciones del 2021, el propio expresidente Correa dice: Carlos fue un aliado. ¿Qué significa Carlos fue un aliado? Además de algunos generosos comentarios que emitió a favor mío. Que no era propiamente parte que no era propiamente de la Revolución Ciudadana. Y uno de los argumentos que se explicaron o se compartieron a la hora de la definición en el 2023 era: Carlos no es de la Revolución Ciudadana. Y si Carlos no es de la Revolución Ciudadana, ergo es independiente y tiene todo el derecho de pretender construir conjuntamente con otras personas de distintas regiones un proyecto país, un proyecto Ecuador, que derive en un proyecto político que le dé esa sostenibilidad democrática al país que tanto le hace falta. Carlos, que su nombre no haya sonado para las candidaturas, para esta elección, para la presidencia de la República, para vicepresidente, para el 2023. Para el 2023, ¿eso un poco pesó para que no. De alguna manera se desmarque? Porque quizás sí muchos lo leen, que se ha desmarcado de, más allá de que ha quedado claro que no ha sido propiamente parte del movimiento. A ver, yo tengo un profundo agradecimiento con la militancia. Yo tengo un profundo agradecimiento con la militancia de todo el país, porque yo pude caminar con ellos caminaron conmigo, ellos se dieron cuenta de mi forma de hacer política, ellos se dieron cuenta de la profundidad del sentir, del quehacer político que yo tengo, y mantengo con ellos unas grandes relaciones.
en Manabí, en Guayas, en Los Ríos, en toda la costa donde yo fui asignado, donde además ganamos en todas las provincias en el año 2021. Así que en ese sentido, el hecho de no haber sido el candidato al 2023 y yo sí habiendo dicho siempre que mi proyecto era al 2025, simplemente no pasa nada. Además, es un gobierno, va a ser un gobierno transitorio, cuyo tiempo va a pasar rápido o largo en la medida de la gestión del nuevo gobierno, que hasta ahora me tiene un poco preocupado, ¿verdad? Pero yo prefiero ganar todo este tiempo porque nos estamos organizando, porque estamos construyendo un plan de gobiernos, un plan de desarrollo que derive también en un plan de gobierno para resolver los problemas tanto urgentes como estructurales. Pero del ¿qué país. hubiese pasado? Porque, insisto, su nombre era uno de los que Sí. figuraban como precandidato. ¿Y si usted era el ungido? No podemos hablar sobre si hubiera sido o no. Es que es inevitable decirlo. En la política es así, es inevitable. ¿Y qué hubiese pasado si usted era el candidato, Carlos? Mientras sonaba, Sí, a mira. eso yo quiero agregar. Y mientras sonaba, ¿qué pensaba usted? Pero, a ver, si me pongo en el sentido si yo hubiera sido él o tal. Pero si- había una posibilidad cierta, Carlos. A ver, en el momento que estaba nominado, por cierto, había una posibilidad. ¿Usted pero- dialogó con Revolución Ciudadana? ¿Hubo acercamientos? ¿Hubo conversaciones? A ver, obvio que hubo una conversación en octubre del 2022. Por supuesto que hubo una conversación y llegamos a un preacuerdo. No se cumplió, por tanto, quedó en libertad. Es que no podemos poner... Podemos conocer No, pero detalles. es que yo- Octubre de las 2022 dice, hubo una conversación Octubre del 2022. Mira, Fabricio, con Revolución Ciudadana con Rafael Correa específico. para que usted sea candidato en 2025. Se Porque en habló. octubre de 2022 no sabíamos que iba a haber muerte cruzada. A ver, pero Fabricio, mira, a mí no me gusta estar en este tema de que si yo hubiera podido ser o ser, si mi abuelita tuviera ruedas fuera bicicleta. O sea, eso ya es parte Es del que si pasado. usted hubiese sido el candidato en esta elección anticipada por Revolución Ciudadana, no hubiese podido llevar adelante ese proyecto de construcción que está señalando en este Con momento. miras a En 2025. primer lugar, si ustedes ven mis declaraciones antes que se convoque a la muerte cruzada, siempre dije 2025. El 2023 hubiera podido ser una barrera para construir algo mucho más potente para el 2025, pudiese ser cierto. Pero el tema es, hablemos sobre lo que hay ahora, sobre los hechos y de los que hay que hacer de aquí en adelante. ¿Qué es lo que hay ahora? Una gran incertidumbre, Belkis. Ujú. Hay una gran incertidumbre porque el presidente electo, Daniel Noboa, ha ganado las elecciones. Él tiene todo el derecho a tomarse su tiempo, conformar su gabinete, etcétera, etcétera. El problema es que no hay un mensaje. El problema es que no sabemos qué es lo que quiere hacer. Más allá de una consulta popular que él tampoco la ha sabido explicar bien, no sabemos qué nos depara en estos 18 meses. Eso por un lado. Pero por otro lado, los problemas críticos que tiene el país no se lo están tratando. Es decir, a ver, el tema de seguridad, ¿cuál va a ser la política, la estrategia de la seguridad? En el tema de reactivación económica, ¿cuál va a ser la política de la reactivación económica, la dinamización económica a partir de las distintas provincias, que yo los llamo territorio, ¿verdad? Y cómo vamos a resolver el problema del trabajo, que son los dos problemas más importantes, graves y delicados que estamos viviendo en este momento. Por otro lado, ¿qué modelo económico se va a aplicar? Porque la presencia del economista Alberto Dajic, que termina siendo asesor de Daniel Noboa, que nadie lo sabía, ¿verdad? Te marca un poco la pauta de cuál es el derrotero. Porque esa política, Alberto Dajic es mi amigo y yo lo aprecio, pero aquí estamos hablando de política y de visión económica. La política que él apunta es una política de austeridad, a lo que yo he venido denominando austericidio, ¿sí? Porque ¿qué es? Disminución del gasto público, disminución del gasto público, disminución del gasto público para seguir reduciendo el equilibrio, el déficit fiscal. Déficit fiscal que el Lazo dijo que lo había reducido y ahora resulta que está en como en 5.000 millones de dólares. Entonces, si no va a haber un modelo de equilibrio social, no va a haber un modelo de equilibrio social. ¿Qué significa? Significa que ese achicamiento del Estado, ¿dónde se lo va a hacer? En la educación, en la salud, ¿verdad? Donde representan casi el 80% del presupuesto, de gastos y salarios. No va a haber infraestructura, porque el ajuste de inversión, según ellos,
es el gasto público, mal llamado gasto público en esos dos rubros, que más bien es una inversión. Entonces, eso sí me preocupa, porque si seguimos en esa política de austeridad de una extrema ortodoxia, pudiese generar una gran explosión social, porque entonces no estamos viendo los efectos que tiene la seguridad ciudadana. A ver, estamos con una crisis de seguridad, tanto de delincuencia común como de narcotráfico, casualmente porque la curva de desempleo y porque la curva de 7 de cada 10 personas de la población económicamente activa que se encuentran en la informalidad, es decir, sin ingresos estables, sin ingresos seguros, sin trabajo las 7 horas o las 8 horas diarias, significa entonces que ellos tienen que resolver su problema de subsistencia. Entonces, si el Estado se ausenta de la vida diaria de los ecuatorianos, significa entonces que corremos el riesgo de una gran explosión social. Y el otro reto que debería tener el presidente electo, Daniel Noboa, es liderar la pacificación del país, tanto en la seguridad ciudadana, tanto en la reconstitución de un tejido social que nos permita una convivencia sana. ¿Cómo debería generar ese liderazgo para llegar a esa pacificación que usted señala, Carlos? Estableciendo líneas comunicacionales. Ustedes dos son comunicadores, ¿no? Además de periodistas, son comunicadores. Y saben que la comunicación es la construcción de espacios de diálogo, con base en ejes temáticos para llegar a concertaciones. Yo no hablo el típico acuerdo de mayoría de la Asamblea en el toma y daca. Yo hablo concertación sobre ejes. ¿Cuáles son esos ejes? Evidentemente seguridad. La seguridad ciudadana, pero la seguridad que no es no es presupuesto, no es patrullero, no son los chalecos que nunca llegan. Porque eso termina siendo un tema de ejecución del correcto, eso son gobierno. Acciones. Yo hablo de políticas de Estado, de estrategias, de acciones que tácticas, perduren etcétera. en el tiempo, correcto, más allá del gobierno. Más allá de cualquier gobierno y más allá de cualquier pensamiento usted habla de derecha o seguridad. izquierda. ¿Qué más? Seguridad, reactivación económica, dinamización Pero ahí, por ejemplo, económica en y reactivación trabajo. económica y dinamización económica seguramente podría chocar. Yo entiendo que se requiere una concertación nacional, pero seguramente habrá líneas rojas. En ese tema en particular, en el tema de reactivación económica y productiva, podría haber líneas rojas donde Si no se pongan van a de la acuerdo reforma todos los sectores. laboral, sí va a haber líneas rojas. Ahí va a haber una Pero línea para roja. reactivar la economía en este momento tú necesitas inversión pública. Inversión pública que dispare la inversión privada. Es decir, cuando yo hablo de la dinamización de la economía de los territorios, es la inversión pública en cada uno de los territorios, articulado con los gobiernos autónomos descentralizados, activar al Banco Ecuatoriano del Estado, al banco, lo que antes se llamaba el Banco de Desarrollo, es decir, activar la economía social y solidaria a través de las microfinanzas, pero con un enfoque ya de política mucho más cohesionada y mucho más sólida, como los sistemas cooperativos de producción, salud pública, es decir, recuperar la salud pública. Hoy a los afiliados los mandan a comprar insumos, los mandan a comprar medicamentos, es decir, no hay una eficiencia. Y además, a los prestadores que han hecho un trabajo para atender lo que no puede atender la seguridad social en términos de atender a los afiliados en el primer nivel y en el segundo nivel, los están quebrando. Hace más de 15 meses no les deben y les deben no les pagan y les deben más de $1.200 millones. Recuperar la educación pública, pero no solamente en términos de presupuesto, que sí lo necesita evidentemente, pero la educación ya va más allá de presupuesto y de infraestructura, es el modelo educativo que necesitamos. Y para terminar, 2 elementos más, es una gran reforma política institucional, porque los partidos no han servido para nada, los partidos políticos, las organizaciones políticas, como quieran llamarla, se terminaron siendo de alquiler y no han trabajado proyectos políticos, terminan estando en la famosa partidocracia que en algún momento se reclamó, pero hoy vuelve a renacer, ¿verdad? Y una reforma institucional, porque tenemos que sacarnos algo de la mente, no se puede pretender que para gobernar o alcanzar gobernabilidad el Ejecutivo tiene que cooptar todos los poderes. O sea, ¿dónde está el fortalecimiento de la democracia? Y un último elemento que está pasando de agache en el debate es la gran reforma,
recuperación de la seguridad social. Carlos, mucho se diagnostica en nuestro país sobre los grandes problemas que enfrentamos. Ahora, aterrizando un poco varias de estas ideas que ha expresado, yo le consulto, ¿es realmente posible lograr esta concertación de la que usted habla sobre ejes en un país tan polarizado como el nuestro, en donde los intereses de los diferentes sectores son tan diversos? Y aquí no me canso de poner este ejemplo. Al parecer habría diferencias dentro del mismo binomio respecto de... Te refieres a Verónica Abad y a la vicepresidenta de Daniel Noboa. A ver, es que no es cuestión de que si se puede, es cuestión que no tenemos más salidas. Pero ¿cómo hacerlo? A ver, en medio de esta sociedad tan polarizada. Primero entender algo. No reconocer un problema es agrandarlo. Y aquí está en juego la vida de los ecuatorianos en general. ¿A quiénes matan? ¿Están matando a marcianos? No. Matan a los ecuatorianos, a los de derecha y a los de izquierda. ¿Quiénes no tienen trabajo? Los de derecha y de la izquierda. Entonces, eso es una gran realidad sobre la cual tenemos que conversar y tenemos que acercarnos. Pero yo también le pido a los medios de comunicación que no vean ni satanicen cuando las organizaciones políticas o los líderes políticos se sientan a conversar. Es que ese no es el problema. Yo coincido con eso y yo lo he dicho públicamente. Sí. Pero el problema es que en el Ecuador no hay una costumbre, Pero digámoslo hay así. que crearla, pues. Sí, pero empezando por los políticos y empezando por los gobernantes. Todo el mundo, la sociedad en su empezando conjunto. por eso, ¿para qué? Para no pensar mal y no asumir de que hay un acuerdo cuando no lo hay, o frente a esta negativa de que no hay un acuerdo cuando sí lo hay. O sea, ¿por qué no transparentar los acuerdos y los diálogos? Correcto. Hay que le tienen terror a eso. O sea, yo no veo por qué no se puede hacer público. A ver, hay que sentarse con las distintas organizaciones políticas, los distintos líderes políticos, para hablar sobre esto. Por favor, si tú revisas... Fabricio, y si usted también, Belkis, revisa, ¿cuáles son los problemas del Ecuador desde que regresamos a la democracia? Son casi similares. Solamente hay dos diferencias, que hoy son más graves y que hoy existe un rubro que es la inseguridad que antes no existía a niveles de los que estamos viviendo porque el narcotráfico se cooptó mucho de la institucionalidad. O sea, no podemos seguir viviendo así. Si nosotros queremos fortalecer la democracia realmente y queremos decir y pretendemos decir que el Ecuador tiene que ir hacia el desarrollo, que es un desarrollo con equilibrio social, entonces tenemos que tomar acciones. Ya no podemos hacer que la política sea la verbalización de un discurso, sino que debe ser y constituirse en las acciones de cómo establecer esos ejes a través de la concertación para hacer que el Ecuador sea sostenible. Carlos Rabascal, ¿por qué ganó Daniel Noboa? Y por ende, ¿por qué perdió Luisa González desde su punto de vista? A ver, yo creo que no se entendió, y esto contigo lo hemos conversado en algunas ocasiones, no se entendió al nuevo elector, al nuevo ciudadano elector. Recordemos que entre los 16 y 35 años hay 4 millones, más de 4 millones de ciudadanos que tienen otro perfil y que ven a la política con hastío. Entonces ellos prefieren no la bronca, no la pelea, ellos piden soluciones, porque el mensaje es, señores, me están matando, señores, me tengo que ir del país porque o me matan o no tengo trabajo. Entonces, al no querer estar en medio de la bronca porque ve que les empeora la calidad de vida, entonces simplemente votaron por un candidato que, si bien no es buen candidato, porque no es buen candidato, eso no lo vamos a negar, no porque ahora es presidente electo vamos a decir que es buen candidato, ojalá le vaya bien, porque para el país necesita que le vaya bien a un presidente de un gobierno. Él simplemente no entró en la bronca, no entró en la pelea, entendió que el silencio era más productivo que sus propias palabras, porque sus palabras, la de él y la de su vicepresidenta, más bien terminaban confundiendo. ¿Y por qué pierde Luisa González? Por las mismas razones. Por las mismas Ellos razones. no supieron sintonizar el momento político o no supieron leer al nuevo electorado, sobre todo al más joven. A ver, no quiero entrar en estrategia política, porque tú sabes que también una de las áreas mías es la de consultoría política en campañas, ¿verdad? Pero tú no puedes gastar todo el tiempo en la primera vuelta hablándole a uno de los electores.
que es tu voto duro. Si tú sabes que el proceso electoral es corto entre primera y segunda vuelta, tú tenías que ir construyendo primero la identidad de la candidata. Dos, el discurso que tenías que ir construyendo era para los distintos públicos, pero no solamente para un público, porque llegas a la segunda vuelta y ya no tienes mucho espacio para poder llegar a ese voto blando. El nivel de indecisión en primera y segunda vuelta crecía, bajaba, etcétera, etcétera. ¿A quién tenías que hablarle entonces también? Si el voto duro ya lo tienes. ¿A quién tienes que hablarle si sabes que vas a pasar a segunda vuelta? Porque eso hacer además una campaña diciendo que vas a barrer en la primera vuelta es un error táctico. Es un error táctico que ya nos pasó en el 2021. Fue un error táctico también el insistir en ya regresamos, los corruptos siempre fueron ellos, ya lo hicimos y lo volvemos a hacer. Había otra etiqueta también, ya falta poco, etcétera. Eso no terminó generando resistencia, hasta miedo. Te lo voy a poner en palabras de Álvaro García Linera. El progresismo está en el pasado, en el ya lo hice, y no está hablando del presente y del futuro. Se ha encerrado, y esta ya parte es mía, en el pretérito pluscuamperfecto, es decir, pasado, cuando hoy se requiere hablar del presente y del futuro, y a unos nuevos electores que no saben de tu historia, invítalos a construir su propia historia. De eso se trata la política. No solo hay que hablar, hay que escuchar. Por eso que hoy... Actuar. Y sobre esa base crear la concertación. Porque si tú no creas esas interrelaciones, no vas a llegar nunca a una concertación en función del país. Es que no se trata que la gente renuncie a su pensamiento de derecha o de izquierda. No se trata, por favor. De lo que se trata es recuperemos nuestra paz, recuperemos nuestra tranquilidad, recuperemos nuestra vida. Yo le hablo al joven a nuestro joven ecuatoriano. Yo no quiero que se vaya del país, tampoco quiero que lo maten por el narcotráfico, por la delincuencia. Y en ese riesgo estamos todos. El Ecuador le ha faltado el respeto a los jóvenes y a las mujeres en el país. No nos estamos preocupando por ellos de forma específica. Entonces tenemos que corregir. ¿Hasta cuándo seguimos hablando desde el diagnóstico, desde la pelea, desde la bronca, y no tenemos la valentía y la responsabilidad ética, moral y ciudadana para enfrentar estos problemas y convocar a ese gran pacto social que necesitamos? El que no quiera, que quede a un lado, es decisión de él. Pero la gran mayoría de los ecuatorianos desea ese pacto social. En este sentido, ¿cómo está allanando el camino Carlos Rabascal con miras al 2025? ¿Con quiénes dialoga? ¿Con quiénes está construyendo este camino? A ver, no puedo decir los nombres de las organizaciones, pero en esta semana tengo 3 reuniones con organizaciones políticas distintas, con organizaciones sociales. Estamos estableciendo y creando la base de datos de todo aquel que se quiere sumar para comenzar a conversar con cada uno de ellos. Vamos a armar grupos multidisciplinarios multidisciplinarios en función de los ejes que he mencionado, para comenzar a construir con esos equipos, pero desde los territorios, el plan de desarrollo que derive en un plan de gobierno, que atiende lo urgente, pero que también atienda lo estructural del país. Si seguimos pasando, Fabricio, de coyuntura en coyuntura, nunca vamos a resolver la estructura. ¿O acaso la educación, tú crees que ha mejorado desde que hemos regresado a la democracia? Esto ya no es cuestión solo de presupuesto. Esto ya no es cuestión de construir espacios físicos o tener escritorios. ¿De qué nos sirve eso si no tenemos un modelo educativo que esté a la altura de la época? Ahora, en un mundo que hay inteligencia artificial, donde eso va a mejorar la productividad y competitividad de otros países, y nosotros nos vamos a seguir quedando rezagados. ¿Es posible pensar, Carlos, en una concertación en un país que está claramente polarizado? Hermano querido, si no comienzo a caminar por el temor de caerme, entonces nunca caminaré. Y te voy a decir una cosa, yo al nacer con una pierna aprendí a caerme y a levantarme. El tema es levantarse y caminar aunque sea con una pierna. Nada es imposible, pero entendemos que los procesos se tienen que iniciar, que tampoco es
un camino lleno de rosas, que seguramente va a haber inconvenientes y problemas, pero mientras más nos demoremos en iniciarlos, más retrasados estaremos. Carlos, lo ultimísimo. Lo ultimísimo, ese. Lo ultimísimo, porque ese me come el tiempo. Está totalmente... Recomiéndele este café a RTU. Seguro. Es que le dieron agüita nomás, por eso me está rayando. Le dieron agüita en RTU. Oiga, Carlos, En taza de está café. lejos de Revolución Ciudadana. A ver, no es cuestión de tratar de decir estoy lejos de Revolución Ciudadana, porque sería un irrespeto con el elector. Yo no estoy lejos de nada. Yo lo que estoy es cerca de los ciudadanos. Mi compromiso es con el país y mi compromiso es con los ciudadanos. Si hay que hablar, hablo con todos, pero sin condiciones. Correcto. Carlos Rabascal, gracias por el tiempo. A muy ustedes. amable. Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República, que nos ha dado su visión de la política del momento actual y lo que se viene para el futuro, la forma como está organizando su proyecto político de cara a 2025. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.